¿Sabías que en Venezuela existen barrios donde ni la policía se atreve a entrar sin permiso? Sí, lugares donde el control no lo tiene el Estado, sino grupos armados que dictan sus propias leyes. Zonas donde la vida puede costar menos que un teléfono, y donde la gente aprende a sobrevivir en silencio. Hoy te voy a llevar a conocer qué pasa realmente en los lugares más peligrosos de Venezuela. ¿Cómo vive la gente? ¿Qué hay detrás de esa fama? ¿Y por qué, a pesar de todo, muchos todavía llaman a esos lugares hogar? Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí exploramos los rincones más curiosos, extremos y desconocidos del planeta. Ahora sí, prepárate, porque este viaje no es para cualquiera. Venezuela es un país de paisajes deslumbrantes. El Salto Ángel, la Gran Sabana, playas de aguas turquesa en los Roques. Pero detrás de esa belleza natural existen sombras profundas, donde la inseguridad y la desigualdad marcan el día a día de millones de personas. Durante años, el país ha ocupado los primeros puestos en los rankings de homicidios más altos del mundo. Según informes de organizaciones internacionales, algunas ciudades venezolanas superan los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, y aunque las cifras varían dependiendo de la fuente, la realidad se siente en las calles. Pero, ¿qué significa realmente vivir en esos lugares considerados los más peligrosos? Vamos a descubrirlo. Caracas, la capital, es una ciudad de extremos. Por un lado, torres modernas, centros comerciales y avenidas llenas de vida. Por otro, cerros enteros cubiertos de casas improvisadas donde el Estado apenas llega. Entre esos cerros se encuentran algunos de los barrios más temidos: Petare, Cota 905, El Cementerio o El Valle. Cada uno con su historia, su gente y su forma de sobrevivir. Petare, por ejemplo, es uno de los barrios más grandes de América Latina. Más de 500.000 de personas viven allí, en un laberinto de calles estrechas, escaleras infinitas y techos de zinc. Aunque muchos lo asocian con la violencia, Petare también es un lugar de resistencia, de trabajo duro y de sueños. Pero es innegable. La delincuencia organizada ha hecho que muchos vivan con miedo constante. En la Cota 905, durante años, el control lo tuvo un grupo conocido como el Tren de la Cota 905. Ellos imponían su ley, prohibían robos dentro de la zona, ayudaban a vecinos, pero también eran responsables de secuestros, enfrentamientos y muertes. Una especie de estado paralelo donde los uniformes no significaban autoridad, sino peligro. Hubo un tiempo en que la Cota 905 fue declarada zona de paz. La idea era negociar con las bandas para reducir la violencia. Pero lo que terminó ocurriendo fue lo contrario. Las bandas se fortalecieron. Y cuando el gobierno intentó recuperar el control, la guerra urbana fue tan intensa que miles de familias quedaron atrapadas entre balas. De Caracas viajamos a Maracaibo, en el occidente del país. Conocida por su sol inclemente y su gente alegre, hoy es también una de las ciudades más golpeadas por la crisis económica y la inseguridad. Aquí los apagones son parte de la rutina. Imagínate vivir días enteros sin electricidad, con temperaturas que superan los 35 grados y con la amenaza constante de robos. En muchos barrios, los habitantes cuentan que los delincuentes llegan a cobrar vacunas, una especie de impuesto ilegal para garantizar protección. Si no pagas, te roban o algo peor. Y mientras los servicios públicos se desmoronan, el crimen se adapta. Bandas dedicadas al contrabando de gasolina o al secuestro express operan casi a plena luz del día, pero lo más impactante es la resiliencia de la gente. En medio de todo, los maravinos siguen vendiendo empanadas, bailando gaita y riendo, como si el humor fuera una forma de resistencia. Si nos movemos hacia el sur y el occidente, llegamos a las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, y aquí la situación toma un tono aún más peligroso. En el estado Táchira, por ejemplo, miles de personas cruzan cada día hacia Colombia a través de pasos ilegales conocidos como trochas. Son rutas controladas por grupos armados y contrabandistas. Allí no hay policía ni militares, solo reglas impuestas por quienes mandan. Los que cruzan buscan alimentos, medicinas o simplemente escapar, pero muchos terminan siendo víctimas de extorsión, robos e incluso desapariciones. Más al sur, en el estado Bolívar, ocurre algo diferente, pero igual de alarmante. Esa región es rica en oro, y por eso se ha convertido en escenario de una fiebre minera fuera de control. En el llamado Arco Minero del Orinoco, mafias, militares corruptos y grupos armados se disputan el territorio. La violencia es brutal. Asesinatos, trabajo forzado y destrucción ambiental a gran escala. Hay pueblos enteros donde los niños abandonan la escuela para trabajar en las minas, expuestos al mercurio y a los derrumbes. Los testimonios de los mineros son desgarradores. Uno entra con vida, pero no sabe si sale vivo. Aquí manda quien tiene más balas.
Pero sería injusto decir que en esos lugares solo hay miedo. También hay comunidad, solidaridad y esperanza. En Petare, por ejemplo, hay jóvenes que han creado proyectos culturales para alejar a los niños de la violencia. Escuelas de danza, murales callejeros, colectivos de rap y documentales que cuentan sus propias historias. Porque aunque los problemas son reales, la gente no se rinde. En Maracaibo, los vecinos se organizan para compartir hielo durante los apagones o cuidar a los adultos mayores del barrio. En las minas del sur, algunos intentan trabajar legalmente, soñando con un futuro mejor. La vida continúa, incluso en los lugares más difíciles. Y eso dice mucho del carácter venezolano, la capacidad de resistir con una sonrisa, aunque el entorno parezca derrumbarse. Para entender por qué estos lugares son tan peligrosos, hay que mirar más allá de las calles. Durante años, Venezuela ha enfrentado una crisis económica, política y social sin precedentes. La escasez de empleos, la inflación y la falta de oportunidades empujaron a muchos jóvenes hacia la delincuencia o hacia grupos armados que ofrecían dinero y protección. El debilitamiento de las instituciones, la corrupción y la impunidad hicieron el resto. En muchas zonas, la policía se convirtió más en una amenaza que en un alivio. Hay denuncias de abusos, ejecuciones extrajudiciales y operativos donde mueren inocentes. Eso generó un vacío de poder. Y ese vacío fue llenado por bandas criminales que, paradójicamente, empezaron a ejercer control social. En algunos barrios, esos grupos prohíben robos dentro de la comunidad, ayudan a los vecinos con medicinas o alimentos, pero también cobran cuotas y castigan con violencia. Un sistema de orden basado en el miedo. Y así se crea un ciclo difícil de romper. Pobreza, delincuencia, represión, más pobreza. Mientras tanto, la gente común intenta sobrevivir entre ambos fuegos. Hay lugares en Venezuela donde las cámaras rara vez entran. Ni periodistas, ni turistas, ni siquiera algunos servicios públicos. Son los llamados territorios prohibidos. Por ejemplo, en estados como Amazonas o Bolívar, existen comunidades donde los grupos armados controlan el acceso. En la frontera con Colombia, en Apure, se han registrado enfrentamientos entre el ejército venezolano y disidencias de las FARC. Los pobladores quedan atrapados, muchos se desplazan o cruzan a pie hacia Colombia buscando refugio. Incluso dentro de Caracas hay sectores donde los drones de los periodistas han sido derribados y donde filmar sin permiso puede ser interpretado como una provocación. Para muchos, hablar de estos temas es un riesgo. Por eso, la mayoría de las historias que se conocen provienen de testimonios anónimos, fotos ocultas o reportes filtrados. Muchos viajeros curiosos se preguntan, ¿se puede visitar estos lugares? La respuesta es sí, pero con precaución extrema. Hay zonas de Venezuela que son completamente seguras para turistas. Los Roques, Mérida, Canaima, Choroní, entre otras. Pero los lugares que hemos mencionado, como las zonas más altas de Petare o las minas del sur, no son destinos turísticos. Entrar allí sin contactos locales o sin un motivo justificado puede ser peligroso. Sin embargo, existen viajeros y documentalistas que se han atrevido a entrar, siempre acompañados por guías del lugar. Lo que todos coinciden en decir es que, a pesar de la pobreza y el riesgo, la gente es increíblemente hospitalaria. Muchos abren las puertas de sus casas, ofrecen café, cuentan historias y sonríen. Esa humanidad en medio del caos es lo que más impacta a quien los visita. Para entender el alma de estos lugares hay que escuchar a su gente. Una madre de Petare cuenta: yo tengo 3 hijos. Todos han visto cosas que ningún niño debería ver. Pero aquí seguimos, porque no tenemos a dónde ir. Mi sueño es que estudien y salgan de aquí, pero también quiero que aprendan a amar su barrio. Un joven minero en Bolívar dice: trabajo desde los 14 años. A veces gano oro, a veces nada. Aquí no hay ley, solo sobrevivencia. Pero si me quedo en casa, no comemos. Un comerciante en Maracaibo comenta: nos cansamos de esperar ayuda, así que nos organizamos entre vecinos. Si hay un apagón, nos avisamos, compartimos gasolina, cuidamos a los niños. Nadie nos cuida, así que nos cuidamos entre nosotros. Estas historias muestran una verdad que no aparece en los titulares. Detrás de cada lugar peligroso hay personas con nombre, rostro y sueños. A pesar de todo, hay señales de cambio. En algunos barrios, programas comunitarios y ONG están recuperando espacios públicos, instalando bibliotecas, organizando talleres y formando a jóvenes. Las redes sociales también han jugado un papel importante. Hoy muchos venezolanos cuentan sus propias realidades, sin filtros ni propaganda. Y aunque los problemas persisten, se siente una energía de reconstrucción desde abajo. Porque, como dicen muchos allá, si el país no cambia desde arriba, cambiaremos nosotros desde aquí. Después de recorrer estos lugares, una cosa queda clara:
Los lugares más peligrosos de Venezuela no solo son escenarios de miedo, también son territorios de vida, lugares donde la violencia y la esperanza coexisten, donde la gente sigue soñando, resistiendo y creando. Así que la próxima vez que escuches que Venezuela es solo peligro, recuerda esto: entre esas montañas, esas calles y esas minas, hay millones de historias que merecen ser contadas. Si te gustó este recorrido por la cara más cruda, pero también más humana, de Venezuela, suscríbete al canal y dale like al video. Déjame en los comentarios qué otro país o lugar extremo te gustaría que exploráramos. Y recuerda, el mundo es un lugar complejo, pero cada historia que conocemos nos hace entenderlo un poco mejor. Nos vemos en el próximo viaje.